Buen día a todos los que ya nos estén escuchando. Vamos a iniciar en un rato, unos minutos más. Eh, Me pueden mandar o preguntar. Ya estoy, ya comenzaron a entrar algunos. Lo voy a pasar así. Pero si quieres grabarlo en el otro, ahí me serviría mucho. Yo lo hago aquí en directo, tú el otro, para que lo podamos editar. Pues ya se graba en cómo. ¿Sí? Ya estoy, a ver, revísame. Ya, ya está listo. Ajá. Pues, Ay, bueno, nos esperamos un momento, ya estamos pendientes. Ah, ¿dónde? ¿Eh? ¿Dónde está? No va a haber acá mañana. Te tardas mucho, ¿no? ¿Qué? Para que vamos a molestar, no sé qué tiempo va a tardar. Bueno, eh, vamos a iniciar esto. Nos esperamos. Eh, bueno, buen día, aunque vamos a ya ir prácticamente iniciando. Este, los que no me conozcan, yo soy Lorenzo Orihuela. Newell Notoca Lorenzo Orihuela. Bueno, si me conocen, pues algunos datos tal vez no los tengan presentes, pero vamos a tratar de, de ir mostrando lo que yo he hecho, ¿no? Básicamente, ¿no? De todos modos, como este programa va a estar grabado, y después ya pueden recurrir a mi canal de YouTube, pueden recurrir. Yo ya he hecho varios de forma directa y ya me he ocupado sobre eh, el origen de la lengua náhuatl. Luego ya me he ocupado también de su estructura y pues a mí personalmente me gusta que se pueda hacer esto porque no queda otro recurso sobre este asunto de la lengua náhuatl. Yo privilegio el tema de la memoria. El náhuatl es Ilnamiquili. Con la palabra Ilnamiquili se construye también Ilnamiquilistli, que es mm, propiamente pensamiento. Eh, Mientras, aunque después tenga que repetir algunas cosas, yo soy originario del sur del Valle de Toluca, nací en una comunidad aquí en el pueblo de Tezcayacat y tuve la buena oportunidad de que mi infancia, esta es la parte más interesante, claro, mi infancia estuvo llena de, este, de imágenes, de experiencias, sonidos, expresiones, cantos en ningún agua. Y eso le ha dado vitalidad a
a mi, a mi persona, pero además puedo recurrir a ese acervo tan importante que es la memoria oral y pues eso es lo que yo voy a tratar. En esta ocasión voy a tratar sobre el asunto del Valle de Toluca y la lengua náhuatl, mi experiencia, pero también voy a tratar de sacar eh, los temas de Ángel María Garibay. Es un ilustre pensador, científico, políglota, único personaje, un hombre sabio. Dominaba alrededor de 13 idiomas. Nació en la ciudad de Toluca, en una familia con carencias económicas. Sin embargo, él tuvo el privilegio, el enorme privilegio de tener un gran interés por el mundo indígena y sobre todo por la cuestión de la palabra. Y eso es lo que enriquece su trabajo. Fue cura de distintos lados, de aquí fue de Tenancingo, tiene un pequeño monumento. Eh, También fue cura en Huixquilucan, en San Martín de las Pirámides, Estado de México. Ocupado permanentemente en el trabajo de investigar en la lengua náhuatl. Eh, Tengo que decirles que eh, yo descubrí a Ángel María Garibay como en el año 83, 82. Yo no tengo mi formación en historia, ni soy antropólogo, pero tengo un interés pasional por la lengua náhuatl. Entonces, obviamente que me ha llevado a buscar, investigar. Uno de los libros preferidos desde hace muchos años es La llave de Ángel María Garibay. Eh, no es suficiente, no es suficiente o sea, el náhuatl que yo aprendí es un náhuatl básico, un náhuatl de un saludo, que un cucuchiti, como amaneció usted, fíjese nada más lo que dicen, ¿cómo durmió usted? Porque en la Huasteca dicen que así, aunque ya es la Huasteca, pero el náhuatl es distinto al de esta región. También más acá, de los pueblos de Guerrero, de esa parte de Tasco, por ejemplo, ellos cuando se encuentran, dicen que último ya no yolo. Eso está bien, es una expresión bellísima, porque, ¿qué dice? Lo que dice es que están preguntando qué dice tu corazón, pero va más allá, igual que el Kenti Cuchiti en náhuatl, aquí de esta región de acá básicamente, no están preguntando solamente cómo dormiste, sino cómo te sientes tú, cómo despertaste, cómo va tu vida. Igual pasa en el otro, pero es mucho más, ¿qué dice tu corazón? Eso tiene más presión porque ¿qué dice tu corazón? Refleja eh, la, la, idea de que hay un interés eminentemente afectivo, emotivo, sensitivo. Y eso es una de las cosas que habría que rescatar de la lengua náhuatl. Yo, siendo un niño que no entendía muchas cosas, mi madre tenía una tienda de pueblo, de barrotes, y venían muchas mujeres hablando, saludándonos en lengua náhuatl, sobre todo recuerdo más a las mujeres. Pero también llegaban personas adultas, hombres, alguna vez con algunas copas, y, y pues ellos en su quehacer cotidiano de andar, pues ya van a cantar algunas cosas, y
Y yo eso es lo que yo algunas veces me enamoró de esa actitud y varias veces a algunos les llegué a pedir que, siendo un niño, que lo cantaran. De modo que yo, pues, escuchaba a un personaje que se llamó en vida Facundo Sámano, y le decían el Sandunga. Y este personaje, pues, eh, cantaba en lengua náhuatl. Y ahí fue por primera vez donde yo escuché el Suchipichahua. Suchipichahua del alma mía, y cuautipicatka, ispucatunti mi alma, umiyeye mopashawa, ashagito la machito mi alma, sukpapani muslancuahuac. Ese fue el primero que me aprendí. Dice, cuando tú eras jovencito mi alma, dos o tres tus dos o tres tus podría ser Tlancuagua, es rodillas, que tenías dos o tres cinidores, tenías dos o tres tus anillos, a veces dice dos o tres tus pesos, pero ahora que soy viejecito mi alma, solamente enseña los huesos. Entonces, algunos de esos versos fueron traducidos, ellos los cantaban en náhuatl. Por ejemplo, Suchipichahuac del alma mía, Icua Utiticaca, Ichpocatonte mi alma, Omeyeye, Mopashagua, Ashayiti, la mastito mi alma, su papá ni Mutlancuagua. Ese caso es el mismo, pero tiene una variante, y parece que había una estructura eh, de, eh, en cuanto a su composición, pero ellos también podían hacer interpretaciones de carácter básicamente, pues, eh, improvisación. Y pues aprendí a hacer esta parte de aprenderme dos o tres cancioncitas. Después quedó en el olvido en mí, ¿eh? Eh, no volvió a aparecer, o sea, aparece en mi infancia, pero no aparece después. Yo, en la escuela, yo ya, primaria, secundaria, me fui a la Ciudad de México, anduve por allá, no volví a recordar esto. Regresé acá al Valle de Toluca, hice mi preparatoria en Capuluac, después elegí, pues me fui para Querétaro, allí hice la licenciatura y la maestría en psicología, después me regreso y aquí es donde vuelvo a encontrarme con esas mujeres viejecitas que hablando en una reunión de una festividad, hablan en lengua náhuatl, y entonces me doy cuenta que varias cosas de las que ellas dicen lo sé yo. Chimutlali, siéntate. Chimuquetza, levántate. Igualanica, ven aquí. ¿Qué timotoca? ¿Cómo te llamas? Eh, Son cosas que eran básicas. Pero además, ese náhuatl que yo aprendí estaba a veces, era curioso porque a veces hasta chistoso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, para decir, saco mucama, cierra tu boca, cállate. Saco mucama, cierra. ¿Qué otras? Hay muchas. ¿Quién te mestica? ¿Cómo está usted? Eh, entonces es un tejido de palabras, pero además, en ese entonces, cuando era un niño, ayudaba el contexto en el que yo vivía. Debo decir que en mi familia no hablaba náhuatl. El entorno, sí, y en casa no se hablaba, pero se sabía, o sea que lo entendía, porque mi madre era muy común recurrir a la lengua náhuatl, ¿no? Para señalar, decir algunas cosas, niño pilcintli. Afuera era común escuchar Ginia Nikuchi, digamos, dormir, o pues hay muchas expresiones. Estas son las que a mí me alimentaron para poder entender mi contexto. Sin embargo, todavía hay muchos más cantores, señoras, viejitas que se saludaban.
Su entonación era otra. Ellos, a ver si me sale, ¿no? Así. Entonces tenía un acento. Y ellos, pues todos decían sus chistes, sus cuentos, sus fiestas. Había en las danzas, algunas tenían parlamentos en Guanagua. Salió uno a la calle y te decían, Tlaxiqui, que es flojo, o Tlahuanqui, que se emborrachó. Eh, Son expresiones que eran cotidianas. Hay una palabra que yo no he encontrado, he buscado porque no lo he encontrado ya en las voces. Deben saber que hay varias palabras como esa palabra que evidentemente que viene del náhuatl, testerear. Claro, ya es una hibridación, pero significa que lo movió bruscamente. Entonces, eso dice. Sin embargo, he buscado en los diccionarios y en las expresiones de la gente. Aquí sí todavía dicen testerear. Pashkón, no, yo afuera nunca lo escuché, solamente aquí Pashkón es lento, que hace las cosas con lentitud. Yo el náhuatl que aprendí no da para pensar, da para hablar, pero no me lleva más allá de eso. Eh, por ejemplo, ¿qué es chihuahua que haces? Y se puede contestar. Eh, Tlaxcali es tortilla, chihuahua Tlaxcali, hago tortillas. O chihuahua tamales, hago tamales. Pero no da más. Y entonces, lo curioso de todo este fenómeno es que se está perdiendo. Ya aquí en Tezcaliaca, hoy, en este día, vive todavía doña Andreita, tendrá como 96 años. Ella sí fue de niña hablante. Es la última que hay, ya no hay más. Es una pena, pero así es la realidad. Entonces, dice el maestro Miguel León Portilla, escribió un texto muy bonito, yo lo tengo acá. Dice que cuando una lengua se pierde, no se pierde solamente la lengua, se pierde el contenido, el significado, el, el mundo de su sentir y pensar, de sus costumbres, cómo están atadas a distintas ceremonias, ritos. Eso es lo que se pierde. Se pierde tal vez 1000 años, 2000 años. La lengua obviamente que no tiene ni 3000 ni 4000 años, ¿no? Todo eso se pierde. Entonces, pues esa es la gran cosa de la lengua. Sin embargo, pues no hay mecanismos, hasta ahora yo no los he encontrado, ya no hay mecanismos de preservación, de recuperación, de rescate, salvo que yo he hecho. Yo durante estos años, viendo que las cosas van camino hacia la desaparición, me he ocupado de enseñarlo en las escuelas. Mi carácter, mi pensamiento independiente me permite ese tipo de cosas. Lo he hecho en las primarias porque sé que cuando un niño aprende, yo lo enseño cantando. Son cancioncitas que recogí aquí. Cuando yo comencé a dominar eso, comencé a entrar ya en los libros y varios de las cancioncitas que yo he hecho están en los cantares mexicanos. Los recogí ahí, les puse música y a partir de eso, pues eso es lo que yo he venido haciendo, es un trabajo de rescate, de recuperación. Pero hasta ahora no he visto, no se valora. Y pues si no se valora, esa es la parte más difícil. Frente a ese mundo, pues es difícil un desarrollo, difícil una preservación. Ya en ese andar yo he hecho estos materiales, eh, la primera revista de estos, porque trata sobre asuntos en lengua náhuatl,
lo hice en el año 86. Aunque yo ya, imagínense, lo tengo que decir aquí públicamente, este año son 40 años que yo inicié estudiando, investigando, recogiendo todo lo que hay en lengua náhuatl en Tezcatlipoca. El náhuatl de Tezcatlipoca se parece en cierta manera a los pueblos cercanos, pero hay diferencias, sobre todo, por ejemplo, con Santa Cruz, Almoloya, Tezcatlipoca y Techuchulco tiene, a pesar de que Techuchulco tiene su origen en Tezcatlipoca, la comunidad pertenecía a Tezcatlipoca, hay diferencias. Luego está cerca a Coatepec, Coatepec de las Bateas, y ya hay mucho más diferencias. Y si nos vamos más un poco más retirados, Xalatlaco, que está de aquí para allá, son como 11 o 12 kilómetros, la lengua náhuatl ya toma otro, ya es el náhuatl, pero las expresiones, sus modismos cambian cuando ellos hablan o dicen algunas cosas. Por ejemplo, a nosotros, aquí en esta región, los atajadores del agua, les llamamos Tiekraskis, eran graniceros, controladores del tiempo, y sabían, ellos tenían eh, la sabiduría de lo que ocurría aquí en este espacio, en esta región. Lamentablemente, pues a mí me toca una fase, yo no tengo formación en antropología, y pues yo he hecho lo que he podido, recogiendo sus versiones, todavía pude grabar varias cancioncitas o varios parlamentos, pero fuera de eso ya eso no existe. Aquí en Tezcatlipoca pues, se dice granicero Quiejlasque. ¿No? Quiejlasque. Si va uno a Xalatlaco es Ahuizote. Vean ustedes. Eh, igual Coatepec es Ahuizote. Pero eso no es verdad. Dice Ahuizote, es un gobernante, parece que es el octavo, eh, tuvo que tener cierta influencia en la preservación de ciertas costumbres y quedó, creo, marcado, porque qué curioso que se llamen ahuizotes. Eh, Algunos pueblos de esta región, por ejemplo, estos atajadores, han pasado a ser congregaciones religiosas o congregaciones ritualistas, pero ha ido perdiendo digamos, el referente básico que es su memoria ancestral. Quedan solamente el llevar ofrendas, fruta, tamalitos, y todo en función de un fenómeno natural que es las lluvias, los aguaceros, las granizadas. Entonces creían que ellos tenían poder sobre regir estos fenómenos al modo de los nahuales, ¿no? Entonces es un mundo que pues ya no está y que tal vez esta información que ahora yo hago sirva un poco para que tengan interés otras personas en explorar el mundo indígena. Yo ya en los otros videos que he hecho cada año, yo ya he hablado sobre la estructura de la lengua náhuatl, no quise repetirlo, pero sí es bien importante que nos profundicemos sobre esto. Yo ahora me, me ha hecho de una biblioteca, por ejemplo, miren esto sobre, es la épica de Ángel María Garibay, tiene cosas increíbles, sin este libro yo no entendería que la literatura náhuatl tiene su épica, que hay asuntos épicos. Digo, no podría entender el caso de Marina Xochitl, lo vería como un asunto así. Pues se pelearon los hermanos, tenían disgustos entre ellos y se separaron en Malinalco. La Malina se quedó allá en Malinalco y su hermano Huitzilopochtli siguió caminando, llegó a Chapultepec, pasaron los años, Malina Xochitl tuvo un hijo con el cacique de Malinalco y
Cuando crece, le cuenta la historia, le dice que va este, a vengar la afrenta que le ha hecho su tío, ¿no? Pierde el combate y es sacrificado. Eso sería el relato, pero en un fondo atrás. ¿Quiénes eran ellos? Entonces, pero además de cuando dicen que eran, si lo explicamos, yo hice una novelita sobre Malena Xochitl y este asunto vuelve a aparecer. Así, al modo de los griegos, con sus dramas, con sus estados, sus arrebatos, sus grandes fantasías sobre la creación del hombre, la creación del universo, los dioses. Pues eso pasaba también aquí. Y eso, en buena parte, muchos pueblos se ha perdido. Entonces, eh, el náhuatl, pues, lamentablemente, y igual también lo tengo que decir, ahora hay una efervescencia porque muchos jóvenes, mujeres, hombres, tienen un interés por eh, hacerse de una identidad indígena, pero han tomado la ruta no la más apropiada desde mi punto de vista personal. La danza, el canto, la poesía, las recitaciones, la dramaturgia, todo es válido, todo lo que hay en Nahuatl. Y ha tomado muchos la idea de la danza. Estamos en un periodo muy confuso sobre las cuestiones de las identidades, tanto personales como de comunidad. Por ejemplo, hay una intención habría que hacer una revisión desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué se cambia el nombre? ¿Para qué ponerse eso? De pronto puede aparecer como válido, como un seudónimo, como un apodo, y por ejemplo a los gorditos les decían acatetes, ¿sí? Al que le echaba copa decían tlahuanqui, pero ¿por qué cambiarse el nombre? ¿Por qué privilegiar la danza, luego la adquisición de modelos que no son ni siquiera nahuas ni mexicas, son de Dakota del norte, de Estados Unidos? Hace como 30 o 35 años vinieron acá a México y quedaron impactados los que fueron y comenzaron a imitar sus cantos. Entonces, muchos de los disque cantos en los temazcales no son nahuas, no cantan en náhuatl, dicen palabras. Entonces, aquí bien vendría mi crítica. De verdad, si quieren afinar esa identidad, sí valdría la pena que lo hicieran desde la posibilidad de reafirmar una lengua, en este caso la lengua náhuatl, explorarla, eh, hablarla, que eso es lo más importante, hasta donde sea posible, lo más importante es hablarlo, cantarlo. Entonces, hay un fingimiento, lo han tomado como gallardete de cuestiones eminentemente de privilegio personal, ¿no? Mírenme, yo sé cantar o hablar en lengua náhuatl. eh, Han perdido, como no hay memoria atrás, deben saber que los penachos y y las cosas que se ponen de vestuario no eran así. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace más de 30 años a don Felipe Arandas y yo le hice una pregunta. Oiga, ¿el ritmo que ustedes tienen es el que hay ahora? Dice, no, esto no era así. Hace 40 años, dice, él me dijo, hace 40 años o más, cuando yo me inicié, no se bailaba así. Cuando se cambió el ritmo más rápido, se juntaron todas las confederaciones y a partir de eso se instauró que se iba a permitir que tuviera otra velocidad el ritmo de la danza. Entonces, de este modo, y de varias más,
hay una efervescencia, una identidad muy, muy curiosa. Sirve para la danza, pero con eso no pueden, o sea, y repiten otra vez el mundo en el que creen que así fue. Entonces, pues, claro que es una ficción. No sería ficción si hubiéramos hecho hace 200, 300 años todo un trabajo como el que hizo el padre Fray Bernardino de Sahagún. Hizo todo un trabajo etnológico tratando de comprender lo que ahora les digo, por ejemplo, los graniceros, ciertas ceremonias como el casamiento, cómo se hacía el ritual. Miren, aquí, por ejemplo, en Tezcatlipoca, no sé si lo hay en otras poblaciones, pero yo lo vi porque mis padres me llevaban. Lo escuché varias veces de niño. Será por eso que a mí me, se me quedó grabado, pero yo vi a los viejos cantar ese chipichagua. Entonces, pues, uno no tiene sentido crítico, uno lo toma como cosa natural. Están cantando, pero ¿qué dicen? Entonces allí vendría, ¿qué dicen? Cuando yo pregunto es porque ya me estoy cuestionando su sentido. Entonces, no solamente eso, son más cosas las que hay en torno a un fenómeno de la lengua. Pero bueno, pues esa es la gran cosa que hay en esos pueblos. Por ejemplo, el náhuatl de Xalatlaco es distinto, pero hay un dato que poca gente sabe, que el náhuatl en Xalatlaco fue un náhuatl que antes de que llegaran a conquistar esta región, Axayaca, Xalatlaco ya estaba. Entonces ya hablaban lengua náhuatl. Entonces yo cuando quiero, ahí voy y quiero escuchar, no se parece el náhuatl, o se parece, pero no es el mismo. Entonces ahí hace falta que haya un trabajo sobre la lengua náhuatl, para poder hacer pues un diccionario, la diferencia entre el náhuatl que se habló aquí o el que se habló en Techuchuco, o que se habló en Almoloya. Por ejemplo, imagínense, eh, Malinalco es un pueblo, estamos muy cerca de Malinalco, es un pueblo también que fue muy importante después de que Axayaca domina, hacen este bastión de carácter militar, religioso, y Malinalco era un centro de vacaciones palaciegas, si se podría decir, del mundo indígena náhuatl, de los mexicas. Tuvo su gloria, vivió Cuauhtémoc ahí, fue fundado Malinalco por Ahuizo. Se entiende que la parte ya de la conquista, porque obviamente que Malinalco tiene 3000 años de antigüedad, igual que todo está aquí en esta región, hay elementos en cerámica. Pero lo curioso de esto, en relación con la lengua náhuatl, es que ya no hay hablantes, no hay hablantes en lengua náhuatl. O sea, como si entrara en una cápsula del tiempo y se les olvida a todos. No hay. Y siendo un pueblo mágico, ¿qué pasó? Que eso es lo que hay que contestar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué mecanismos llevaron? Evidentemente que lo más difícil por la que atravesaron los malinalcas fue el impacto terrible con la conquista española. Porque ahí se quedaron los señores más potentados, más poderosos dentro de la cultura militar de los malinalcas. Entonces, como se da cuenta, hay todo un mundo de relaciones para poder explicar por qué sí, por qué no. Por ejemplo, veamos que también he estado yo trabajando en Tultepec, en Lerma, eh, el náhuatl si quisiera uno investigar ahora de cerca el náhuatl que se habló en el momento que México Tenochtitlan se derrumba por perder el poder,
Tultepec sería el mejor ejemplo. Se habla el náhuatl, hay todavía hablantes, ya en su última fase, pero fue el náhuatl porque don Vasco de Quiroga, al llegar a México en 1532, se da cuenta de que hay muchos niños y personas adultas en la orfandad. Y lo que hace es que compra una isla, la isla de Tultepec, y los coloca ahí en Tultepec. Y entonces el náhuatl de ellos también se parece al nuestro. Creo que ese náhuatl se parece más al que se habló aquí en Xcaliacá que el de Xalatraco. Pero bueno, ese es el término generales. Luego, pues, por ejemplo, hay el náhuatl que se habló aquí en, en San Lorenzo Huehuetitlán, es igual que el nuestro, muy parecido. Sin embargo, pues también, ahí sí ya prácticamente ya no hay. Hubo, tanto que el maestro Pedro Holguín, un maestro de cuna muy humilde, lo cuenta en una revisita que por allá tengo, fue hablante y tradujo el náhuatl, y tradujo y Cuayao tenosca mexica, ticanan cantemi, litepotli, y huanguelin, tlacocomoni. Un fragmento. Lo traduzco y pues sí, le buscó él que tuviera la tonalidad, que pudiera, que fuera accesible, que sí, pero no dice lo que tiene que decir del himno nacional. Pues, el himno nacional presenta varios problemas, ¿no? Su estructura tiene varias palabras, son eminentemente castellanas. Brida, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que es una brida, ¿no? Entonces, ¿cómo decir el freno de caballo en agua? Y ahí se las ingenió para poner nombres, una construcción de nombres. Porque el náhuatl se presta, el náhuatl es una lengua aglutinante. Entonces, si vamos haciendo un recorrido, son los pueblos que quedan. Ocoyoacá ya no fue náhuatl, fue otomí, Toluca fue otomí. Y por acá, San Pedro Tlanisco todavía hay hablantes. Entonces, este es nuestro patrimonio. Eh, Vuelvo a señalar el trabajo del maestro, del sabio Ángel María de Ibáñez, es fundamental. Todos casi todos los investigadores en lengua náhuatl que vinieron y siguen viniendo de otros países a tratar de aprender y conocer la lengua náhuatl, tienen que pasar por Ángel María de Garibay. Yo lo descubrí leyendo las introducciones de los libros que hizo Durán, otros libros que son básicos para conocer la historia de nuestro país. Entonces, nos encontramos frente a un fenómeno pues curioso, ¿no? Porque ya no llegamos al pensamiento de Ángel María Garibay. Pudo él, en esencia, comprender el mundo. Es el de los primeros personajes que se admiran. Hubo otros anteriores, como Francisco Javier Clavijero hizo un diccionario, pero nunca se metió a la profundidad. Ángel María Garibay fue el primero que se envolvó los cantares mexicanos. ¿Qué dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo cantan de ese modo? Entonces, sin él no hubiera podido haber estos libros tan maravillosos que es todo este libro. Es, traer buena parte de los cantares mexicanos, y ahí va, varios. Uno tiene, para poderse meter en eso, hay que tener una biblioteca que nos permita acceder al mundo de lo llamado indígena, ¿no? No confundamos, indígena es correcto, ¿eh? Yo soy indígena, toda vez que soy originario de una comunidad. No indígena, lamentablemente, tiene una carga peyorativa muy feroz. Nos coloca marginalmente del otro lado, donde tú eres tonto, tú eres morenito,
tú eres guarachudo, no hablas bien el español. Entonces comenzamos a ver cómo se ejerce no solamente el racismo en materia de la lengua náhuatl. Entonces, mucha gente hoy en la actualidad sigue en ese terreno. Entonces, Ángel María Garibay nos llevó a esto, a la comprensión de la poesía en lengua náhuatl. Su gran trabajo de muchos años. Eh, y ha habido más, más personas, personajes que han estado trabajando sobre este asunto. Pues esta es la realidad de los pueblos de aquí del sur de Valle de Toluca. Eh, ¿Qué quedará? Quedará la memoria. Estos videos que yo hago servirán en algún momento para pues, interpretar el mundo en el que existimos. Ya cercenado el complemento básico que es el mundo del pensamiento indígena. Ahora que estoy haciendo fíjense que lo tengo que decir, estoy justamente por terminar el primer libro en lengua náhuatl. Esto sí es un orgullo para mí, porque pues lo que quedará, la letra encierra, captura, aprisiona, pero libera. Por eso es que la, la escritura es liberadora. La escritura hay libertad de pensamiento cuando se escribe. Entonces me llevó muchos años, y casi todos los que tengo en esto de la lengua náhuatl, de conocer cosa por cosa, y ahora últimamente que estoy terminando el libro de lengua náhuatl, un libro, me encuentro con enormes dificultades. No puedo, no hay que me conteste, ¿por qué en forma metafórica a los niños se les decía Cosca Quetzale? Si lo querían decir, niñito preciosito, mi amorcito, yo te quiero. Lo tenían que decir de ese modo, con una metáfora. Entonces, hoy es si no fuera por los textos, mi interpretación sería muy distinta, porque yo no tendría con qué decir, oye, es que cuando dicen Iquica Insoch, yo lo leo, lo tendría que leer literalmente, dice las flores, los cantos. Entonces, en el pensamiento náhuatl, para decir esto lo decían Insochi Inquicat, cantos y flores, significa poesía. Lo cual también nos remite que ellos, para poder entender la lengua náhuatl, lo decían eh, de modo metafórico. Y así nos encontramos con muchas expresiones metafóricas para decir tal o cual cosa. Entonces, o sea que lo que cuando alguien va a una academia aprende, digamos, de pronto, si quieren ustedes hablar literalmente, ¿cómo se dice? Pero no la semántica, el sentido, el, el espíritu, no está ahí. Esa es la que se ha ido perdiendo. Entonces, fortuna para las lenguas que están vivas y robustas como el mazahua, el otomí, o otras lenguas en México, que son 68. Pero en este caso nos limita muchísimo ya nuestra interpretación. Entonces, para hacer un libro en poesía en lengua náhuatl, he tenido que recurrir hacia un acervo de libros, porque tengo que buscar, en años he ido marcando, por ejemplo, Xochitla, donde hay abundantes flores, Xochinia, que se hace flores, que, que se hace, digamos, si quieren ustedes, lo que se transmite es que hay un sentir poético. Entonces, no llegamos a eso. No vamos a llegar.
Tal vez algún aficionado, algún niño, puede interesarse por la lengua náhuatl, pero fuera de eso no hay interés. Esto será solamente para la posteridad. Yo, en estos 40 años que llevo, sí, alguna vez pues he metido algún proyecto y lo han aceptado, pero no era propiamente sobre la lengua náhuatl, era sobre, por ejemplo, cancioncitas, danzas o cosas así. Pero ahora que yo me meto a tratar de decir un poema en lengua náhuatl, ¿saben cómo lo tengo que hacer? Primero lo hago en español. Yo tengo limitaciones en cuanto a que yo pueda tener un discurso así llano y directo sobre la lengua náhuatl, sobre las cosas sencillas, vámonos, Gitiawi, Ginias, Hueca, ya me voy lejos, eh, eso lo tengo, pero eso tiene muchas limitaciones. Entonces tengo que tener un diccionario de Molina, un diccionario de Simeon, varios libros, discípulos no he hablado todavía, ya casi para terminar. Si no fuera por el trabajo del maestro León Portilla, la verdad no sé qué sería de mí. No me puedo imaginar mi discurso sin su lectura. No me puedo imaginar. Entonces lo conocí, seguí sus clases en algunos lados, sus conferencias, me admiró y tuve la oportunidad de que ahora que murió hace como 3 años, antes le hicieron un homenaje en la universidad y fui, no tuve la posibilidad de llegar a tiempo y dije, no me muevo de aquí hasta que salga él y efectivamente salió. Entonces cuando salió le dije, maestro, iba en silla de ruedas, ¿me permite cantarle una cancioncita que usted tradujo? Y me dijo, sí, y le comencé a cantar. Mawilia, insochime, impacam, la conja, intichina, in pampa, insochim. Nos emocionamos los dos, ¿eh? Porque, porque yo lo fui a despedir de ese modo. Esto es lo que yo recogí de los libros, eso que yo canté hace 7 años o más, yo ya tenía la cancioncita, pero no le encontraba la letra. Se la encontré en el libro de Cantares Mexicanos. Pues este es mi relato. Yo espero que, pues, recordar al maestro Miguel Portilla, recordar a Ángel María Garibay. Los invito a que si ustedes encuentran un libro, léanlo, profundicen en ellos. Eh, de buena memoria es también decirlo que el padre Lorenzo Sámano fue en inicios de su vocación como sacerdote, fue discípulo de Ángel María Garibay. Él, este padre, fue originario de aquí de cerca. Nos tuvimos una amistad como de unos 20 años. Él fue amigo de mis abuelos, amigo de mi papá y amigo mío durante yo como 20 años. Se metió mucho en mantener las ceremonias que se hacían en el monte de Orotepe, el concepto de vida, del amor, de los cantos. Eh, Fue un gran animador. Yo mm, me consigo a partir de su discurso, también, lo tengo que reconocer. Entonces, pues, estamos en otra fase que posiblemente nuestros hijos ya no lo practicarán, ¿eh? Sin embargo, pues, este es mi punto de vista personal y quiero que, pues, manifestarlo de este modo, porque es un trabajo que yo creo que tendrá que tener su permanencia. Pues ya en la otra ocasión podré presentar algunos otros libros, folletos de los que yo he hecho y pues que, ojalá que tuviera larga vida nuestra lengua náhuatl aquí en Iztaliacá.
pero no es posible. Quedarán las grabaciones que hice en 1986. Hice la primera grabación en lengua náhuatl cantando el Xochipizahua. Y luego pues he hecho recogí otros cantos que pueden recurrir al canal de Teclistle y YouTube. Y pues yo me estoy despidiendo con esto, eh, recordándoles que no está muerta la memoria de los pueblos indígenas y sobre todo la memoria de esta región de la lengua náhuatl. ¿Qué podemos hacer si no hay acompañamiento? ¿No? A mí ponerse plumas, eh, eh, brincar, saltar, me parece un acto más de espectáculo que de ritual. Entonces, no estamos en esa frecuencia de transmitir memoria, de hacer memoria, de recurrir a la memoria, de saberse que uno es memoria, Ilnamikili, eh, Nikmati y Ilnamikilistli. Nikmati es yo sé, pero también yo siento, yo percibo. Entonces no va solamente con el Nikmati, y hay una Temastiani, Temastía. O sea, son varias cosas. ¿Cuánto? Yo con los niños en la escuela que di un taller, 14 años, de corazón, no, nunca cobré un quinto. Pues traté de transmitir ese espíritu, ¿no? Yo solamente cuando di clases, ahí pude saber lo que es enseñar. O sea, ya he trabajado en universidades, pero en ninguna escuela en mi vida me recibían con aplauso los niños, más que ellos. O sea, pude entrar al corazón de ellos. Y pues ojalá que alguien de ellos estudiara lingüística, filología, antropología, etnología. Son cosas que a mí, eso es lo que me entretiene todo el tiempo, son mis juguetes. Yo fui un niño de juego y sigo siendo un adulto que juega a aprender. No está terminado esto. Entonces, pues, muchísimas gracias y cuando haya posibilidad recurran a mis materiales, tal vez que les sirva para poder comprender que la lengua náhuatl o mexica o el mexicano no ha muerto. Pues, hasta mostras aguaquinco timustasque, Neua Lorenzo Orihuela, Nican Inaltepet Intescalchaca, Neual Papaki, Neual Papaki. Estoy diciendo que les agradezco, que estoy contento, que mi corazón se alegra de estar con ustedes y que les pueda recordar que existimos una vez.